ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. En primer lugar, un saludo fraternal a las y a los colegas que han seguido esta jornada de formación de cara a la evaluación del próximo 25 de agosto. Y también expresar mi agradecimiento por la cantidad de comentarios, de preguntas, de reflexiones que ustedes nos suscitan a quienes preparamos estas presentaciones, estos módulos. Yo, revisando las preguntas, quiero hacer un ejercicio en dos momentos. En un primer momento, quiero abordar de manera general algunas preguntas que, por su particularidad, por su especificidad, me parece importantes tenerlas en cuenta en este ejercicio de retroalimentación. Y en un segundo momento, también porque es muy insistente en varios de ustedes el hecho de pensar lo que va a ser la evaluación del domingo y de qué manera este módulo puede aportar elementos para digamos, posicionarnos ante la lógica de evaluación de esta cohorte de colegas. Dando inicio, entonces, diría lo siguiente. Hay unas preguntas que nos plantean la necesidad también de establecer distinciones teórico-pedagógicas, ¿no? Claro, hay unos enfoques curriculares que oscilan según la perspectiva entre 3 enfoques o 5 enfoques en el caso que presentamos en este módulo, pero a la vez hay unas dinámicas del currículo, hay otras dimensiones del currículo que han sido categorizadas, por ejemplo, el llamado currículo oculto, el currículo nulo, el currículo real, el currículo trabajado por el docente, el currículo que resulta de la práctica pedagógica. Es decir, hay unas dimensiones del currículo que algunos de ustedes solicitan relacionar, ¿no? Que no corresponden a los enfoques curriculares construidos desde el saber educativo y pedagógico, sino agenciados en las comunidades educativas. Entonces, claro, todos nos asociamos con el currículo oculto, es decir, aquellos elementos no explícitos del contexto cultural y de la cultura institucional que se agencia a través de la vida en la escuela. Creencias, concepciones, prejuicios, saberes también, que no están explícitamente formulados en el currículo prescrito en el PI y en los lineamientos educativos nacionales, sino aquellas dinámicas ocultas pero presentes, que es necesario sin duda polemizar, discutir y reflexionar. Por ejemplo, muchos de los prejuicios en términos de racialización, de orden del género, de creencias infundadas muchas que pasan cotidianamente, por ejemplo, en los chistes de estudiantes y docentes, en las relaciones de fuerza y en las culturas institucionales, ¿no? Estas formas de poder que transitan por la vida, eso es el currículo oculto. Muchas veces tiene cuando más débil es la comunidad académica, pedagógica, es más fuerte el currículo. Es decir, cuando menos reflexión hay, es más fuerte el currículo oculto. No se trata de hacer visibilizar aquello que está oculto, porque va a permanecer de todas maneras, pero sí problematizarlo. Y la otra categoría que apareció en las preguntas es el currículo nulo, ¿no? Es decir, aquello que tiene dos sentidos cuando se habla de currículo nulo. Aquello que explícitamente no se incorpora en el proceso formativo, o sea, que tiene cero aceptación, es decir, por una decisión de aquello que no ingresa en lo formativo.
que explícitamente, por ejemplo, hay una puesta en valores y se reconoce que hay unos antivalores que no deben ser promovidos y que incluso estando en el currículo oculto hay una actitud de negación. O, por ejemplo, concepciones ya descartadas por el saber de las disciplinas que ya no tendrían un lugar como contenido formativo. Pero también hay otra acepción del currículo nulo, y es aquello que los estudiantes no van a poder, aquello a lo que no van a ser aproximados por la escuela. Es decir, también como las carencias. Uno podría pensar que en esas dos acepciones, aquello que decimos no, pero aquello que, a lo que no van a acceder. Y que no van a acceder por condiciones institucionales, económicas, culturales, que profundizan lo que algunos llaman el apartheid educativo, y que diferencia las cualidades y calidades de los procesos formativos en sociedades estructuradas en términos de clase también, ¿no? Entonces esas acepciones vale la pena, no corresponden a enfoques, sino a condiciones socioculturales, ¿no?, que vale la pena tener en cuenta. Había otro conjunto de preguntas relacionadas con qué es lo que pertenece a la dimensión del microcurrículo, aquello que nos pertenece más a los profesores y a las profesoras, y aquello que les pertenece más a las autoridades o más bien a los liderazgos pedagógicos institucionales y a las políticas nacionales, ¿cierto? En términos de ejes transversales o de proyectos transversales, ¿no? Eso está más bien establecido. Es decir, las políticas nacionales educativas tienen unos ejes transversales, ¿cierto? El eje de paz, el eje ambiental, el eje étnico con la cátedra Afrocolombianidad, el eje ambiental, es decir, hay unas políticas transversales educativas convertidas en ejes transversales al currículo nacional, digamos. Ya en términos institucionales de cada escuela, de cada institución educativa, acorde a sus características, condiciones, lectura de realidad, capacidades docentes, lectura de la realidad contextual, pueden aparecer unos proyectos transversales, ¿cierto? Proyectos transversales que articulan condiciones contextuales, experticias docentes, intereses de la comunidad educativa e incluso de los estudiantes. Entonces vemos proyectos transversales, ¿no? Transversales porque son tenidos en cuenta por todas las áreas. Hay esta distinción entre eje transversal en el currículo nacional y proyecto transversal en las apuestas de la comunidad educativa. Sin embargo, en el tiempo que tenemos en esta retroalimentación, quiero articular varias de las preguntas de cara a lo que va a ser la apuesta de evaluación que tendríamos para esta oportunidad. El Magisterio Nacional del decreto 1278. Porque estas orientaciones ya las hemos venido trabajando, pero quiero enfatizarlas sobre todo para alrededor de ellas articular varias de las respuestas en la retroalimentación. Entonces, en primer lugar, esta es una evaluación que corresponde a lo que llamamos fue diseñada así en el acuerdo entre la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional. Es una evaluación de indicadores de desempeño. Ojo, es indicadores de desempeño. Es decir, lo que se va a medir es el desarrollo de competencias y apropiación de conocimientos pedagógicos, didácticos, disciplinares que tienen las y los docentes ante situaciones contextuales en los que el hacer docente y el saber pedagógico docente se ponen en juego. Ese es el elemento fundamental. Y en ese sentido, más que respuestas correctas o incorrectas, va a haber hay 4 niveles de desempeño, que es un umbral
de experticia pedagógica, de capacidad pedagógica docente, que están distribuidos entre el nivel de desempeño óptimo llamado avanzado, el nivel avanzado, el nivel satisfactorio, el nivel mínimo y el nivel inferior. Es decir, ahí no hay, usted puede tener un nivel de desempeño docente muy inferior o puede tener un nivel de desempeño avanzado. Y las preguntas están, las situaciones ante las que ustedes deben responder se van a medir de acuerdo a esa escala de competencia docente. ¿A qué corresponde el nivel de desempeño avanzado? ¿Qué es lo que se mide ahí? Entonces son aquellas conductas y cualidades esperadas en los docentes excelentes, como es la mayoría del magisterio colombiano y particularmente aquí en Bogotá. ¿Qué es un docente excelente? Alguien que tiene óptimas condiciones para, por ejemplo, hacer un uso muy creativo de los recursos disponibles para la enseñanza, que está preocupado por facilitar la apropiación de saberes en los estudiantes, para comprender el entorno, para interactuar con la cotidianidad de los estudiantes, que sabe muy bien en qué estado está el saber pedagógico y el desarrollo de su disciplina. Yo como profesor de ciencias sociales conozco en qué está el debate, cómo está el asunto, que el retorno de la enseñanza a la historia, pero más que saberes sustantivos, históricos o sociales, son saberes que evidencian la experticia docente, ¿no? Un docente avanzado, o sea, el nivel de desempeño avanzado es un docente que articula los padres de familia, que busca vínculos con la comunidad, entre la institución educativa y la comunidad, y que en sus respuestas va a evidenciar ese nivel avanzado de competencia profesional. Luego el nivel satisfactorio, estábamos hablando de docentes cuyas habilidades y conductas, dos conductas en el sentido no conductista, sino sus comportamientos, su puesta en escena, denota que hay una apropiación de conocimientos y habilidades y destrezas pedagógicas, educativas, disciplinares, que es un docente comprometido, pero que a diferencia del docente cuyo nivel está en el nivel avanzado, puede mejorar. No es que esté acabado ya la condición del nivel de desempeño avanzado, sino que debe mantener ese nivel. Aquí en lo satisfactorio pues está bien, pero puede mejorar. Luego viene el nivel de desempeño mínimo y claro, hay un cumplimiento de los aspectos mínimos ante la gestión docente. Hace lo que está prescrito, sin hacer mucha reflexión ni capacidad crítica. Doy mi clase, evalúo, califico, entrego notas, pero hay poca capacidad crítica, hay poca reflexión, hay poca gestión docente, y por eso sus respuestas serían del nivel mínimo. Y el nivel inferior denota una ausencia de conductas y habilidades que caracterizan al docente. Si se dan cuenta ustedes, sobre todo el nivel mínimo y sobre todo el nivel inferior, van a requerir como resultado de la prueba procesos de mejoramiento pedagógico y van a pues las implicaciones que tiene la evaluación, ¿no? En este caso. Entonces, no van a encontrar ustedes cuál es la respuesta correcta y la incorrecta, no, sino que en qué umbral entre lo avanzado y lo inferior está usted. Y sobre eso va a salir la prueba. Recordemos que la evaluación pedagógica de este domingo corresponde al 45% del 100% total. Ahí el 55% corresponde a, si no estoy mal, al 5% de su autoevaluación de desempeño, a un 15% que tiene que ver, bueno, los otros porcentajes van a ser asociados a en qué territorio está usted, en una zona rural de difícil acceso, en una zona urbana de un municipio no certificado, varía, ¿no? Varía.
También se le va a tener en cuenta cuántos años lleva usted de docente. Y hay una escala ahí que da unos puntos. A mayor cantidad de años en el ejercicio docente tiene mayor puntaje, a menor puntaje. Y está también cuántos movimientos usted ha tenido en el escalafón. Si ha tenido 0 movimientos, tiene más puntos, porque también está pensado en que los que tienen menos, los que no han ascendido en el escalafón puedan hacerlo. Y si usted tiene más movimientos en el escalafón, el puntaje varía no mucho. Y el 45% restante es esta prueba pedagógica, con estos criterios. ¿Qué se va a evaluar en términos de contenidos para que relacionemos esto con el currículo? Los 4 ejes temáticos de la prueba son el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Es decir, usted ante el contexto social, económico, cultural, usted tiene en cuenta ese contexto, lo adapta, lo relaciona con el currículo, hace ajustes, hace empalmes, pero igualmente el contexto institucional y profesional. Usted como profesional de la pedagogía, el magisterio tiene el saber pedagógico y el saber, digamos, de los campos, de las áreas del saber, como en eso hay una experticia y hay un contexto. Entonces, el contexto institucional, sobre todo el PI, ¿usted lo tiene en cuenta? Y en ese umbral, ¿que su nivel de desempeño es avanzado o es inferior? Entonces, el primer núcleo de preguntas va a girar en torno al contexto de la práctica educativa y pedagógica. El segundo eje temático o criterio a evaluar es la reflexión y la planeación de la práctica educativa y pedagógica. Tiene que ver esto con la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares que usted enuncia, la pertinencia con esos propósitos pedagógicos, con el diseño de estrategias. Va a haber mucha énfasis en qué tanto usted contextualiza su práctica, la contextualiza en la institución y la contextualiza en la lógica, en el orden sociocultural en que está inmerso. Un contexto caracterizado por chicos migrantes, poblaciones étnicas, chicos con necesidades educativas especiales. O sea, ese es el contexto. Ahora, ¿usted cómo se posiciona ante esto? ¿Y cómo reflexiona usted para que sus propósitos pedagógicos le permitan a los estudiantes, a todo estudiante, independientemente de su condición, de su situación cultural, alcanzar los propósitos generales que se espera que todo colombiano y colombiana adquiera, construya en el proceso educativo? Luego va a haber un paquete del eje temático praxis pedagógica. Es su interacción pedagógica. Usted, ¿cómo usted interactúa pedagógicamente? ¿Cómo se comunica? ¿Qué tipo de estrategias de motivación, de participación, de acción trabaja en el aula? ¿Qué procesos didácticos en términos de estrategias, recursos, metodologías para evaluar y sobre todo para reconocer las singularidades de los estudiantes? No olvidemos que hay una concepción política de la educación en la que, dando cuenta incluso del mandato constitucional de que esta es una nación pluriétnica y multicultural, la escuela tiene que reconocer, ¿verdad?, cómo lo hace, que hay poblaciones distintas, étnicas, culturales, sociales, incluso cognitivas, distintas, no superior o inferior, sino distintas. Ahora, ¿qué tanto usted en su práctica pedagógica reconoce e incorpora esto? Y obviamente, el cuarto criterio o eje temático es el ambiente de aula. La relación docente-estudiantes, situaciones de participación, de respeto mutuo, de comunicación asertiva, de apoyo emocional, de escucha, de empatía con los estudiantes y dinámicas de aula puntuales. Acciones de aula para garantizar aulas donde el cuidado del otro y de sí sea importante, entornos seguros en el aula, la acogida a la diversidad. Entonces, estos 4
criterios, sobre eso está estructurado un tipo de preguntas. Todas van a tener esta característica que tienen tres partes, ¿no? O sea, se van a presentar para algunos 92, 99 preguntas, hasta 100 máximo. En todas va a haber una parte donde se ubica una situación o un contexto. Una situación pedagógica, sociocultural y un contexto que se le presenta el contexto. Y luego el enunciado o la pregunta. Entonces, dadas estas circunstancias, usted, como dice la canción, ¿usted qué haría? Y luego le van a presentar 4 opciones de respuesta. No hay una correcta y otra incorrecta, no. Ahí lo que va a mostrarse son patrones de desempeño docente que caracterizan su puesta en escena como educador o educadora. Ahí usted se va a enfrentar a cómo hago yo, al cómo soy yo, cómo respondo ante, no tanto si sé, claro, sino si sé contextualizar mi saber pedagógico, cómo actúo, y eso da el tipo de prueba que se establece. Va a mirar cómo son los indicadores de desempeño docente. Pensemos este ejemplo. Lo he modificado a partir de lo que ha publicado la misma Universidad de Antioquia, el Ministerio, ¿cierto? Entonces, aquí se presenta una situación, que es la siguiente. En una institución educativa, un docente de secundaria se encuentra con que hay algunos estudiantes migrantes venezolanos, otros son indígenas, otros hay afros, que provienen de familias en condición de desplazamiento forzado. Pero también hay una mayoría de estudiantes de familias establecidas en la ciudad, sin condiciones culturales, sociales o sociales especiales evidentes. Puede que tengan, pero no es lo evidente. Incluso estos chicos no se reconocen como afro, no saben ni siquiera cómo reconocerse. Soy yo, muchos de los estudiantes de los colegios públicos. Entonces, ante esta situación, el enunciado de la pregunta es: dado el contexto de diversidad social y cultural en el aula que usted enfrenta, y teniendo en cuenta la apuesta de educación inclusiva buscada por el país y la institución, para el desarrollo del microcurrículo usted debe. Entonces ahí aparece la situación, la segunda parte, el enunciado o la pregunta, y luego miremos las opciones. Porque en las opciones, varias de las preguntas que ustedes hacían nos plantean, bueno, ¿cómo respondemos a la lógica que el ministerio tiene? Es decir, nos ubicamos más institucionalmente, nos alineamos más con las políticas educativas nacionales. Creo que esa reflexión es interesante, pero no es pertinente para este tipo de evaluación. Porque aquí lo que usted debe ser además es coherente con un criterio. Además, el criterio de coherencia de la prueba va a ser importante. Si usted, por ejemplo, plantea su coherencia pedagógica, y usted se asume como un docente reflexivo, crítico, contextualizado, propositivo, pendiente de los chicos, pues usted debe mantener ese comportamiento en toda la prueba. Pero si usted también el grado de coherencia, pero si usted aparece en unos momentos como un docente instrumentalista y luego como un docente crítico, ese grado de disparidad genera un ruido que también tiene implicaciones. Entonces la coherencia es supremamente importante. ¿Cuáles pueden ser los tipos de opciones ante el enunciado? ¿Usted qué haría en un aula en donde tengo unos pocos chicos con diversidad étnica, cultural, social, y una mayoría pues, que no los he percibido ni ellos se perciben como distintos? Entonces, una primera opción. ¿Usted qué haría? Desarrollar la secuencia didáctica establecida. Yo tengo una secuencia didáctica que programé. Entonces, desarrollo la secuencia didáctica establecida en tanto los estudiantes, independientemente de su condición social, cultural, étnica, se terminan acoplando a las propuestas educativas de la institución y de los maestros.
Ese es un tipo de comportamiento pedagógico ante un currículo, ante el microcurrículo. Pues yo desarrollo mi secuencia didáctica. Los chicos se adaptan a ella. Esa es una opción. La segunda opción, identifico las limitaciones que puedan tener los estudiantes y dejo guías adicionales con tareas más sencillas y hago ajustes en las estrategias de evaluación. Esa puede ser otra opción. Entonces, no, estos chicos tienen problemas de lectura crítica, entonces les voy a dejar ejercicios más sencillos y luego en la evaluación les voy a hacer una evaluación particular a ellos. Ese es otro tipo de actitud y comportamiento. Una tercera, planteo con otros colegas de la institución un ajuste curricular para la inclusión, contemplando rutas de aprendizaje contextualizado a las condiciones de los estudiantes. Es decir, me pongo pilas, digo, hijo de madre, profesores, hagamos algo, miren estos chicos que han llegado, ¿qué hacemos? Y entonces hagamos una ruta de aprendizaje contextualizado. Tremenda opción. Si se dan cuenta, es distinta a la otra. No es que los otros sean comportamientos erróneos, son formas de actuar distintas. O una cuarta, dice, no, yo voy a diseñar y aplicar un plan integral que puede incorporar el diálogo con otros profesores, ¿cierto? Que sobre la base del diseño universal de aprendizaje, es decir, diseño universal de aprendizaje. Todos los estudiantes de la escolaridad colombiana deben acceder a procesos formativos similares, lo que llamamos diseño universal, adaptado a condiciones locales, ¿cierto? Entonces, yo diseño y aplico un plan integral que contempla muchos factores sobre la base de que los chicos tienen derecho a compartir y a vivenciar el diseño universal de aprendizaje, pero contempla ajustes pedagógicos y didácticos específicos, de tal manera que conecte ese diseño con la cotidianidad de los estudiantes, con sus problemas, de los diferentes campos, los problemas cotidianos de los chicos, con los diferentes campos del saber y a la vez con las familias. Entonces usted opta por una de estas, según su concepción de lo que, ubíquese siempre así, colega. ¿Qué ideal de profesor requiere la sociedad colombiana hoy de estas 4 posibilidades? Y la que usted crea es, claro, ¿cuáles son los tips que también ustedes reclaman y solicitan como que demos, ¿cierto? Claro, ojo, esto está asociado a aquellos, a los niveles de desempeño. ¿Cuál sería el nivel de desempeño, vamos, de lo inferior a lo más avanzado? El inferior sería, en este caso, un profesor que responda, pues no, yo simplemente hago lo que está establecido. Ahí tengo la clase y pues los chicos miran si se adaptan o no. Los que no se adaptan pierden, los que se adaptan ganan. Eso es considerado un desempeño inferior y va a tener una puntuación negativa en la prueba. Si usted simplemente hace lo básico y los chicos se adaptan a lo que usted hace, tiene un desempeño pedagógico considerado inferior. O sea, usted va a requerir, si sus respuestas se van por ese lado, usted va a requerir una reingeniería pedagógica para asumir el reto de ser docente. Pero, ¿qué sería un comportamiento básico? No, pues sí, que usted identifica unas limitaciones de los estudiantes, deja unas guías adicionales, de pronto con tareas más sencillas. ¿Pero por qué es básico? Porque usted se limita a algo que es ya importante, investiga, identifica, que es un criterio de investiga la situación pedagógica de los estudiantes y hace un ajuste en la evaluación y en las guías, atendiendo a la población. Pero es demasiado básico, no es que esté mal, sino que es demasiado básico. No potencia usted toda su capacidad pedagógica. Ahora, ¿qué sería un nivel de desempeño, como hemos llamado, como se llama, satisfactorio? Si usted plantea, y aquí puede haber incluso una llamada cascarita, que usted dice, no, pues yo planteo con otros colegas de la institución un ajuste curricular para la inclusión, pues eso es lo que hay que hacer, ahí estoy participando, soy crítico. Pero ¿dónde está digamos, la cascarita, aunque tiene que ver con nuestra concepción de lo que es la praxis pedagógica y el microcurrículo?
es que yo puedo plantear con mis colegas un ajuste curricular, pero lo dejo planteado. No olvidemos que estamos hablando de un intelectual orgánico que además es gestor educativo. Entonces, además de plantear con sus colegas un ajuste, usted tiene que, ¿qué es lo que más se valora? ¿Qué es lo que se considera el tipo de desarrollo curricular avanzado? Si además de planear usted diseña y aplica, diseño y aplica un plan integral. Ojo, tengo en cuenta el diseño universal de aprendizaje, es decir, aquellos elementos que así esté en Amazonas, Chocó, Guajira, Chico Norte, Ciudad Jardín Cali, lo más pupi de Cali, o esté en barrios de Agua Blanca, Cuba, en Pereira, o aquí en barrios populares de las localidades de Suba, Gativá, Bosa, Usme, Tunjuelito. Independientemente de donde esté el chico, hay unos propósitos comunes llamados diseño universal, pero ese diseño universal de aprendizaje lo ajusto, le hago ajustes pedagógicos, didácticos, de tal manera que, conociendo la vida de los chicos, sus condiciones contextuales, conociendo y tratando de vincular a sus familias, ese es el plan integral. Ahí hay un asunto supremamente potente. Entonces, ese es el tipo de situaciones que ustedes van a encontrar. Entonces, lean muy bien y ubíquense siempre en lo que sería lo más óptimo, lo más pertinente. Ahí está la clave, queridos colegas. Les deseamos los mejores éxitos y buen pulso. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.